Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita que no tenía pastor. Buenos días, mis hermanos principiantes, ¿cómo están? Dios les guarde, Dios les cuide. Es un privilegio para mí estar nuevamente delante de ustedes para una clase más de escuela dominical. Vamos a orar y darle gracias a Dios, primeramente. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos regalas para estar aquí delante de mis hermanos, Señor, para enseñar la palabra de parte tuya, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, que sea tu palabra predicada en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Hoy quiero hablarles de un tema bastante importante, que es hacer como Dios dice. Y quiero hablar de un hombre bastante importante en el pueblo de Israel, que fue el rey David, segundo rey del pueblo de Israel. En el capítulo 11 del segundo libro de Samuel hay un tema bastante interesante que se llama David y Betsabé. Un día estaba David en su casa y se despertó y se asomó por la muralla y vio a una mujer muy hermosa bañándose. Esa mujer se llamaba Betsabé. Aquella mujer era casada con un hombre llamado Urias, que era Urias el Heteo, un soldado del ejército de David. En ese momento David mandó a llamar a Betsabé y dice la Biblia que él durmió con ella y esta mujer quedó embarazada del rey David. En ese momento David mandó a llamar a Urias, que estaba peleando las batallas del rey con el ejército, con el general Joab. Y David le dice a Urias que vaya a su casa y se bañe, se cambie y coma y esté con su mujer. Mas Urias no quiso, mas Urias se quedó cuidando al rey. Después de eso David intentó emborrachar a Urias, dándole vino para que él fuera y durmiera con su esposa. Y Urias tampoco quiso ir. En ese momento David no le quedó otra opción que hacerle daño a Urias. Mandó una carta al rey Joab con el mismo Urias y le decía la carta que mandara a Urias a pelear adelante en la batalla donde la pelea era más recia, más difícil, y él sabía que iba a morir. Efectivamente Urias murió en esa batalla y David quedó el camino libre, digámoslo así, para tomar como mujer a Betsabé. En ese momento Dios, desagradado de lo que había hecho Urias, mandó al profeta Natán a que hablara con David y le dijera como una enseñanza que un hombre pobre tenía una cabrita y un hombre rico que tenía muchas cabritas le quitó la única que tenía e hizo un guisado para sus amigos con ella. Y a David molesto por eso dijo: tal hombre debe morir. Natán le dijo: ese hombre eres tú, rey David, que le quitaste la mujer a Urias teniendo tú muchas mujeres en el reino. Y dijo: por tan grande es el pecado que el niño que espera a Betsabé no va a vivir, que morirá. Al tiempo de nacer el niño, este niño muere. Esto que nos enseña, mis queridos hermanos, que David era el hombre conforme al corazón de Dios, que hacía todo conforme a Dios le parecía, como Dios le decía. Pero como David es un hombre como usted y como yo, tiene errores. ¿Cuál fue el error de David? Hacer conforme a él le parecía que estaba bien. Cuando no consultamos a Dios para hacer las cosas, ahí es cuando nosotros pecamos delante de Dios y fallamos y hacemos cosas que no debemos. Por lo mismo y tanto, Dios tiene que castigarnos de una u otra forma. En este caso fue la muerte de este niño, que a causa del pecado de David. Entonces, mis queridos hermanos, que debemos aprender que no debemos codiciar las cosas de los demás, mucho menos si es una persona que tiene poco, que no tiene nada, digámoslo así entre comillas. Este hombre Urias solamente tenía una mujer, mas David tenía muchas. David podía perfectamente dormir con alguna de sus mujeres, pero él prefirió dormir con la mujer de este hombre, de Urias, porque era muy hermosa, dice la Biblia. Eso no justifica el pecado de David. David obró mal y tuvo su consecuencia. Igualmente para nosotros, mis queridos hermanos,
Debemos hacer las cosas bien delante de Dios, no pensando que Dios no va a ver las cosas que hacemos. De pronto David pensó que Dios no iba a hacer nada o decir nada, porque Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Todo lo que hacemos en nuestra vida, Dios lo ve. Y en ese momento David de pronto pensó que Dios no le iba a amonestar porque él es el rey, pero como Dios es justo, también debió castigar a David. Hermanos, Dios les bendiga. Esta es la palabra del día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco de esto. Les dejo como tarea para que sigan escudriñando la palabra en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Dios les bendiga, Dios les guarde. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús y le dijo: Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren, pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita, entonces la cabrita hoy tiene su pastor. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús y la cabrita dijo: Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren, pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita, entonces la cabrita hoy tiene su pastor.